Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arleta Alejandra García Guevara. Mi compañero se llama Ángel Francisco González Torres y nosotros vamos a hablar sobre el sistema urinario. El sistema urinario es un conjunto de órganos que participan en la formación y evacuación de la orina. El aparato urinario está formado por los siguientes órganos, que son los riñones, las pelvis renales, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Los riñones son órganos vitales que realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y la producción de las hormonas. Eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Estos también eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y esto hace que mantenga un equilibrio saludable de agua, sales, minerales como el sodio, calcio, fósforo y potasio en la sangre. Se ubican a la mitad de la espalda, justo debajo de la caja torácica. Cada riñón mide unas 5 pulgadas, que son casi 3 centímetros de largo, y 3 pulgadas, que son casi 8 centímetros de ancho, con el tamaño aproximado de un ratón de computadora, y tiene una forma de frijol. Pasando a la irrigación del riñón, es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración sanguínea que estos realizan, y las arterias renales, que son las derechas y las izquierdas, son ramas de la arteria aorta abdominal, de la cual se origina a nivel de la primera vértebra lumbar. Al penetrar por el ilio renal, forma parte del pendículo renal. Ambas arterias aseguran un soporte de sangre de unos 1.200 mililitros por minuto. En reposo, volumen que representa de un 20 a 25% de gasto cardíaco en reposo. El retorno venoso de los riñones se producen a través de las venas renales derecha e izquierda y drenan en la vena cava inferior. Ahora, iniciando con la nefrona, pues el nefrón o nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Está responsable de la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto, como la orina. La nefrona es la unidad funcional de la parénquima renal. En el ser humano, cada riñón contiene alrededor de 1.000.000 a 1.300.000 de nefronas. La estructura de la nefrona es muy compleja. Se compone de un corpúsculo renal en comunicación con un túbulo renal. El corpúsculo renal de Malpighi es una estructura esferoidal constituida por la cápsula de Bowman y ovillo capilar, contenido en su inferior o glomérulo. La cápsula revestida interiormente por un epitelio aplanado que posee dos aberturas, que es el polo vascular, que en este penetra la arteriola aferente y emergente, la arteriola eferente, y el polo urinario, que comunica con el túbulo renal. Entre la cápsula y el ovillo glomerular se extiende en el espacio urinario, donde se recoge el ultrafiltrado plasmático. Las partes de la nefrona, como ya las había mencionado anteriormente, iniciaríamos con el corpúsculo renal. En el glomérulo, desde la sangre, es recogido el líquido en la cápsula Bowman para formar el filtrado glomerular, que luego será procesado a lo largo del túbulo renal para formar la orina. La cápsula de Bowman es una estructura similar a un saco. Esto envuelve al glomérulo y realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar. Este proceso se llama filtrado glomerular. Ahora, el túbulo contorneado proximal son de que los túbulos proximales son parte de la nefrona, el sistema que filtra y reabsorbe los componentes de la sangre que pasa por los riñones. Las paredes están compuestas por una sola capa, que son células cúbicas. Ahora, el asa de Henle está formada por dos porciones, que es una delgada, descendente, muy permeable a la absorción del agua, y la otra es más gruesa, ascendente, la cual es muy permeable a los iones e impermeable al agua. El túbulo contorneado distal
Posee una parte especializada que se conoce como mácula densa que estimula la producción de renina con el fin de incitar a la formación de la aldosterona para que esta última aumente la reabsorción del sodio y del agua. Ahora, las capas del riñón está compuesta por 3 capas, que es la cápsula renal, la grasa perirrenal o cápsula adiposa y la fascia renal. En la cápsula renal es una membrana transparente, fibrosa y continua con la capa externa del uréter. Sirve para aislar el riñón de las posibles infecciones. Eso evita todo lo relacionado con infecciones. La grasa perirrenal o cápsula adiposa es una capa de grasa de un grosor variable que protege al riñón de golpes y traumas. Esto lo mantiene en un puesto en la cavidad abdominal. Ahora, la fascia renal es una capa de tejido conjuntivo denso que separa la grasa perirrenal de otra grasa, que es la grasa pararrenal, y esta también recibe el nombre de fascia fibrosa renal de Geroto. Las pelvis renales son muy importantes en los riñones, ya que es la parte dilatada proximal del uréter en el riñón. Tiene una forma parecida a un embudo. La pelvis renal está en el centro del riñón y es responsable de recolectar la orina y pasarla por los uréteres, que son los 2 túbulos que conectan a los riñones con la vejiga. La orina se acumula en la vejiga hasta que sea eliminada al orinar. Su tamaño es de 10 milímetros. La pelvis renal está formada por cálices y pues las pelvis renales. Voy a mencionar también las cálices, que las cálices y la pelvis renal se encuentran en el seno renal. Las cálices menores son de 7 a 13, que son el primer segmento de las vías urinarias. Cada cáliz menor recibe una papila, que es una lámina cribiforme, y varios cálices menores se unen a la forma de las cálices mayores. La pelvis renal está formada por la confluencia de los cálices mayores. Es aplanado y tiene forma triangular. Su base es continua, en continuidad con los cálices mayores se continúa con el uréter. Está en el íntimo contacto con el pendículo renal. Pasando a los uréteres, son túbulos que nacen en la pelvis renal. Estos miden entre 8 y 10 pulgadas, que son más o menos de 20 a 26 centímetros. Descienden por la pared posterior del abdomen y son retroperitoneales. Descienden en línea recta a nivel del músculo psoas ilíaco. Luego son atravesados en su porción media por las arterias gonadiales. Van a existir una serie de arterias que van a provenir de la arteria ilíaca interna, de las arterias gonadales y las arterias renales, y van a ser un verdadero plexo alrededor del uréter. Por lo tanto, está bien irrigado y luego de pasar por la región lumbar va a atravesar los vasos ilíacos en una relación de la siguiente forma. Haz de cuenta que el uréter derecho cruza a la ilíaca externa y el uréter izquierdo cruza a la ilíaca común. Al atravesar los vasos ilíacos es el estrechamiento del uréter. Es importante en caso de una litiasis, pues es en donde más se producen. La última porción de los uréteres es en la vesical, para desembocar la cara postero inferior de la vejiga. Las capas de los uréteres tienen 3 capas de tejido que son de adentro hacia afuera. La capa mucosa está cubierta por un tipo de epitelio estratificado, que es el epitelio transicional o urinario. La capa muscular contiene fibras musculares longitudinales y circulares y espirales. Estas permiten el peristaltismo del uréter desde los riñones hasta la vejiga. Y ahora la tercera capa es la capa adventicia. Está formada por el tejido conjuntivo que recubre el uréter y la aísla del resto de los tejidos.
La vejiga urinaria es un órgano en forma de globo ubicado en la parte inferior del abdomen, cerca de la pelvis. En la vejiga se acumula la orina procedente de los riñones hasta que se elimina del cuerpo, o sea, sale. Es cuando sale la orina. Su peso medio suele oscilar en unos 150 gramos y sus medidas son aproximadamente de 11.5 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3.5 de grosor. La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis. Por delante está fijada al pubis, por detrás limita con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre y con la vagina de la mujer. Por arriba está cubierta de peritoneo parietal que lo separa de la cavidad abdominal y por debajo limita con la próstata en el hombre y con la musculatura perineal en la mujer. Las capas de la vejiga urinaria, que pues la pared de la vejiga está formada por 3 capas, que es la capa serosa. El peritoneo visceral recubre la vejiga en su cara superior y su parte posterior, y laterales cuando está llena. En la capa muscular está formada por el músculo liso con 3 capas, que es la capa externa o superficial, que está formada por fibras musculares longitudinales, la capa media, que está formada por fibras musculares circulares, la capa interna o profunda, que está formada también por fibras longitudinales, Las 3 capas de la muscular forman el músculo detrusor, que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como antagonista los esfínteres de la uretra. Ahora, la tercera capa, que es la mucosa, está formada por el epitelio de transición urinario, que es un epitelio estratificado que hasta 8 capas de celulares, impermeable en contacto de la orina por la lámina propia, que es el tejido conjuntivo. Las regiones del interior de la vejiga es el trígono vesical, que los uréteres entran en la vejiga diagonalmente a través de la pared dorsolateral en un área que se llama trígono, que contiene una forma triangular y ocupa el área correspondiente a la pared posterior inferior de la vejiga. El orificio interno de la uretra define el punto inferior del triángulo al dibujar el trígono. El ápex vesical es el ligamento medio umbilical que conecta con el ápex de la vejiga. La cúpula vesical es la parte superior más amplia de la vejiga, que aumenta considerablemente el volumen como una esfera cuando está llena de orina. El cuello vesical está conectado con el pubis a través de ligamentos pubovesical en las mujeres y por el ligamento puboprostático en los hombres. Yo les voy a hablar sobre la uretra. La uretra es el conducto por el que pasa la orina a la fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La función de la uretra es excretar en ambos sexos y también cumple como función reproductiva en el varón al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan desde la próstata hasta el exterior. Es decir, este conducto es compartido por el sistema urinario y el sistema genital. Básicamente, el conducto excretor de la orina se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario exterior. Es diferente en ambos sexos, sin embargo, presenta algunas diferencias que es interesante destacar. En las mujeres, la uretra mide cerca de 3 a 3.5 centímetros de longitud y se abre al exterior del cuerpo justo encima de la vagina. En los varones, la uretra mide de 20 centímetros de largo, pasa por la glándula prostática y luego a través del pene al exterior del cuerpo. Histología de la uretra. Bueno, presenta 3 capas histológicas, que es la mucosa,
que está formada por el epitelio transicional de solo 2 a 3 capas de células sobrepuesto en una lámina propia de tejido conectivo. La muscular. El músculo liso y presenta dos esfínteres, uno al inicio y otro al final. Tejido conectivo. Fibroelástico y presenta glándulas. La próstata. La próstata es una glándula que está ubicada justo por debajo de la vejiga del varón. Posee el tamaño de una nuez y tiene como función, junto a los testículos y las vesículas seminales, producir semen. Está atravesada por la uretra, que conecta la vejiga con el exterior a través del pene y permite evacuar la orina. El tamaño de la próstata aumenta con la edad. Se acepta como normal unas dimensiones de 4 centímetros por 3, de ancho de 15 y 20. Clásicamente se ha dicho que tiene forma de castaña. Posee una fina envoltura que se conoce como cápsula prostática, que define su límite. Zonas de la próstata. Bueno, la próstata se puede distinguir por varias zonas, pero las más importantes ecográficamente son el estroma fibromuscular. Se extiende posterolateralmente y forma la cápsula. La zona transicional, próxima al utrículo prostático y el tejido glandular. Periuretral, es asiento de la hiperplasia de próstata. La zona central, que rodea la zona de transición. Y la zona periférica o marginal, que es donde se suele localizar el cáncer. Ocupa el 75% del volumen total. El pene es el órgano genital masculino encargado de la copulación y expulsión de orina. El pene humano comienza en el interior del cuerpo y está formado por músculos, tejidos, arterias, venas, cuerpos esponjosos, cuerpos cavernosos y nervios. Sus partes visibles están formados por la base, el tronco, la corona y el glande. El tronco contiene 3 columnas de tejido eréctil, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Los primeros se encuentran uno al lado del otro en la parte superior del pene, mientras que el último se ubica en la parte inferior. Los cuerpos cavernosos están constituidos por un tejido fibroso, elástico, que puede agrandarse hasta 4 veces por encima de su estado normal durante una erección. El tamaño promedio del pene es de 8.8 centímetros, que son de 3 a 5 pulgadas, cuando está flácido, y cuando está erecto su tamaño promedio del pene es de 12.9 centímetros, que es de 5.1 pulgadas. Anatomía sexual masculina externa. Glande. El glande también se conoce como la cabeza o punta del pene. Ahí está ubicada la abertura de la uretra. Por este lugar sale la preeyaculación, líquido preeyaculatorio, el semen, que es la eyaculación, y la orina. El cuerpo. El cuerpo se extiende desde punta a punta del pene hasta el lugar donde se conecta el abdomen. Tiene forma de tubo. La uretra se encuentra dentro de este cuerpo. El prepucio. El prepucio es una capa de piel que cubre y protege la cabeza, el glande. El frenillo. Bueno, se encuentra donde el prepucio se junta con el revés del glande. Está debajo de la cabeza y tiene forma de una V. Escroto. El escroto es una bolsa de piel que cuelga debajo del pene. Contiene los testículos y los mantiene a temperatura correcta. Anatomía sexual interna. Bueno, pues tienen los testículos. Los testículos son 2 glándulas en forma de pelotas ubicadas dentro del escroto. Son las encargadas de producir el esperma y hormonas como la testosterona. Epididimo. El epididimo es un conducto en el que el esperma madura. Conecta cada testículo
a cada conducto diferente y almacena el esperma antes de eyacular. Conducto deferente. Es un conducto largo y angosto que durante la eyaculación transporta el esperma durante el epidídimo hasta las vesículas seminales. Hay dos, uno conectado a cada epidídimo. Vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos órganos pequeños que producen el semen, el fluido por el cual se mueve el esperma. Se encuentran ubicadas debajo de la vejiga. La próstata. La próstata produce el líquido que ayuda al esperma a moverse. Es aproximadamente el tamaño de una nuez o de una pelota de golf. Glándulas de Cooper. Las glándulas de Cooper producen un fluido conocido como preeyaculación o líquido preeyaculatorio, que prepara la uretra para la eyaculación. La uretra es el conducto que transporta la orina, la pis, la preeyaculación y el semen. Cremaster es un músculo que acerca el escroto y los testículos cuando tienen frío. Cuando te excitas o cuando recibes caricias en la parte interna del muslo.